Vamos a predicar la palabra de Dios. Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, proclamando: Arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías, diciendo: Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y se hacía bautizar en el río Jordán por él, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir: nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos de Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. El árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista es un predicador que lleva el mensaje con autoridad, con fuego, con determinación. Es un hombre curtido en el desierto. Es un penitente, austero, pero que está acostumbrado a predicar al aire libre, y lo hace de viva voz, proclamando con autoridad, remeciendo las conciencias de las personas. La Biblia dice en otros pasajes que incluso también iban soldados a escuchar a Juan el Bautista. Iba mucha gente. Todos al escucharle se arrepentían y luego se hacían bautizar. Porque Juan tenía una misión. Como dice el mismo Evangelio, él tenía que preparar el camino del Señor. Tenía que hacer que la gente enderece los senderos, para que las personas puedan preparar su corazón, para que cuando llegue el Mesías, ellos estén listos, preparados para recibirle, para poder acoger a Jesús en sus vidas. La misión de Juan el Bautista no era sencilla. Juan el Bautista era un hombre solitario. Era un hombre que predicaba, pero que tenía una comunidad de discípulos, pero también era un hombre de oración. Era un místico profundo. Era un hombre de mucha autoridad, de mucha unción al predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista realmente era un hombre espectacular. Pero también no solamente era su manera de vivir, su estilo, sino también era su gran humildad. Él va a decir, a pesar que las personas le confunden y creen que Juan va a ser acaso el Mesías anunciado, y él aclaraba: yo no soy el Mesías, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de las sandalias de el Mesías, de Jesús. Yo les digo, es preciso que el Mesías crezca, que Jesús crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista es un hombre humilde, muy humilde, no de la boca para afuera, sino con actos concretos. En algún momento, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, le dice a los discípulos, Juan le dice a sus propios discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan, algunos de ellos se hicieron luego discípulos de Jesús. Tan es así que uno se sorprende, porque en el liderazgo muchas veces, incluso dentro de la iglesia, algunos quisieran solamente ser seguidos ellos,
en su comunidad, en su grupo, en su movimiento, y jamás se atreverían a mostrarle a otros diversos carismas, diversos ministerios, diversas oportunidades, porque solamente los quieren para ellos. Juan el Bautista no tiene miedo. Él señala y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no tiene miedo que sus propios discípulos vayan detrás de Jesús, porque esa era la misión que él tenía. La gente no tenía que fijarse en él, sino que él simplemente señalaba al verdadero, al maestro, a quien todos tenemos que seguir, que es a Jesús. Juan el Bautista era también un hombre que tenía autoridad moral, a tal punto que podía decirle cara a cara, incluso a la clase religiosa de aquel tiempo, como eran los fariseos y saduceos, decirles: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes de escapar de esta condena? Muestren frutos de arrepentimiento sincero, porque no basta manifestar con palabras mi fe, sino que mi vida tiene que dar fruto. Y luego añade Juan el Bautista: el hacha está puesta para cortar desde la raíz aquel árbol que no da fruto, porque nosotros tenemos una misión en la vida. Sí, dar fruto. ¿Y qué frutos estamos dando? Tiene que ser un fruto, como dice Jesús también, un fruto permanente, que permanezca. No puede ser un fruto de hoy y mañana desaparecer. Tiene que ser un fruto contundente. Dios nos examinará a cada uno de nosotros. ¿Qué frutos estamos dando? En tu matrimonio, ¿qué frutos estás dando? ¿Estás dando frutos de amor, comprensión, respeto? ¿Estás dando frutos de ternura? ¿O estás más bien dando frutos de resentimiento, de insultos, de ofensas, de menosprecio? ¿Qué fruto estás dando a tus hijos? Muchos se preocupan más de dejarle algo material a sus hijos: una casa, bienes, joyas, dinero. Y no es malo, pero esto es secundario. El primer fruto que tendríamos que manifestar a nuestros familiares, a nuestros hijos, es la fe. Tendríamos que darles a ellos, que ellos puedan ser engendrados no solamente por nosotros como padres biológicos, sino padres espirituales. Sembrar la fe en los corazones de nuestros hijos, de nuestros nietos, y ser una luz para los demás. ¿Estás dando tú frutos con tus hijos? ¿Qué le estás transmitiendo a ellos? ¿Solo diversión? Que se diviertan, vive la vida, porque la vida es una sola, disfrútala, gasta todo lo que quieras. ¿Esto es lo que le estás enseñando? ¿O les estás más bien enseñando respeto, valoración y sobre todo fe en Dios? Dar fruto es el reto que tú y yo tenemos. Delante de Dios no nos vamos a llevar ningún pergamino, ningún título, ninguna propiedad. Señor, mira cuántas cosas hice, cuántos departamentos tengo, cuántos terrenos tengo, cuántos carros compré, cuánto dinero acumulé, cuánto dinero le dejé a mis hijos. Todo eso, Dios dice: yo no lo veo. Yo quiero ver tus frutos de amor, tus frutos de perseverancia, tus frutos de misericordia, tus frutos como un verdadero cristiano. Juan el Bautista confronta y le dice: atentos, el hacha está lista, porque seremos examinados, seremos evaluados, tarde o temprano. Hermanos queridos, incluso podríamos nosotros decir: puedo engañar a mi pareja y ella nunca se va a dar cuenta. Puedo engañar a mis padres y nunca se van a dar cuenta. Puedo engañar a todo el mundo, a mi jefe, en mi trabajo. Puedo hacer trampa, corrupción y nunca se van a dar cuenta. Pero tu conciencia y Dios te juzgarán al final de tus días. Y de esto no podemos escapar, no podemos evitarlo. Por eso dice el Bautista: yo los bautizo con agua,
para que se arrepientan como signo, como señal de arrepentimiento. Pero detrás de mí viene uno con más autoridad. Qué hermoso. Acabo de decir que Juan el Bautista tenía autoridad moral para predicar. Porque, queridos hermanos, la Biblia dice: no se hagan muchos maestros entre ustedes, porque el juicio será más severo. El juicio de Dios será más severo sobre nosotros. Yo que predico la palabra, tengo que ser fiel a Dios. Yo que predico la palabra, tengo que ser coherente. De rodillas imploro a Dios que mis limitaciones, que mis pecados no sean piedra de tropiezo para que ustedes se pierdan y se alejen de Dios. Y tal vez me he equivocado muchas veces, y tal vez incluso como alguien que lleva la palabra de Dios no he sido perfecto y he fallado. Y tal vez algunas personas se puedan haber alejado. Y yo le tengo que pedir perdón a Dios, porque para predicar la palabra de Dios debemos de tener autoridad, coherentes, y de rodillas clamar a Dios: Señor, dame esa humildad del Bautista, dame esa valentía de Juan el Bautista, pero también dame esa autoridad moral para poder hablar a mis hermanos. Y esa autoridad no se gana gritando, no se gana imponiéndose, manifestando que yo soy el que tiene más poder que tú, que tiene más estudios que tú. No, esa autoridad se gana con el amor, con el amor. Porque yo he visto qué hermoso cuando un maestro, cuando una profesora, una maestra le dice a sus alumnos: hagan esto, hagan aquello, y sus alumnos le hacen caso, no porque están amenazados por la profesora o el profesor, sino porque están convencidos que su profesor y su profesor quieren lo mejor para ellos. Y que aunque les puede exigir, saben que ese profesor, esa maestra, ese maestro están esperando dar lo mejor de sí mismo. Y lo mismo pasa con los padres. Tú me tienes que obedecer porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá. No es tan sencillo. No es porque tú engendraste que ganaste esa autoridad, sino que la ganaste con tu presencia, con tu cariño, con tu ternura, con tu diálogo, en estar en los momentos fundamentales que tu hija, que tu hijo te necesita. Así se gana esa autoridad. ¿Cómo puede una pareja en un matrimonio tener esa autoridad del respeto? Porque tú das primero respeto, porque tú ofreces respeto y consideración. Y por eso dice Juan el Bautista: detrás de mí viene otro con más autoridad. Yo no soy digno de quitarle las sandalias, yo no puedo desatar la correa, pero Él, Jesús, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y por eso, queridos hermanos, queridos amigos, lo que el mundo necesita no es un crédito económico para salvarnos de la pobreza. Lo que el mundo necesita no es más avance tecnológico. Sí lo necesitamos y es bueno que haya confort. Lo que el mundo necesita es que tú y yo seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Lo que la iglesia necesita es ser bautizada con Espíritu Santo y fuego. Porque tal vez el escándalo más grave que los cristianos ofrecemos al mundo es nuestra división, nuestros enfrentamientos. Cuando alguien que dice que ama a Dios ve a sus hermanos como rivales, como adversarios. Cuando alguien que dice que ama y sirve a Dios rechaza a sus pastores, al Papa, a los obispos, a los párrocos. No podemos tomar ese rol, ese papel. Tenemos que ser portadores de comunión, de amor, de reconciliación. El verdadero
bautizado en Espíritu Santo y fuego, es aquel que deja que ese fuego le consuma por dentro para dar amor a los demás, para perdonar a los demás, para creer que la fuerza del evangelio es más grande que el dinero, que el poder político, que cualquier otra situación. Hermanos queridos, hoy el Señor nos está preguntando a nosotros: ¿sabes por qué tienes problemas en tu fe? ¿Sabes por qué te cuesta tanto perseverar? Porque necesitas ese bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y tú y yo tenemos que pedir ese bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y tú y yo tenemos que clamar al cielo. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? ¿Qué es eso? Es una experiencia profunda, real, no imaginaria, no es sugestión, es una experiencia real de el amor de Jesús en nuestra vida. Y esa experiencia del amor de Jesús nos transforma y nuestra vida cambia y nuestra vida empieza un proceso de santidad para caminar hacia el cielo. Hermanos, el bautismo en Espíritu Santo y fuego es aquel impacto poderoso de la gracia de Dios en mi vida, y es tan fuerte que me cambia la vida, que me hace dar un giro de 180 grados para poder ver el rostro de Dios, porque tal vez caminaba de espaldas a Dios, pero luego veo su rostro, veo al Maestro que me dice: mi misericordia es más grande que tus pecados. Y esto es lo que Dios quiere para ti, y esto es lo que el Señor quiere para ti. Tú y yo tenemos que pedir ese bautismo. ¿Cuántas vocaciones sacerdotales y religiosas se enfrían porque subestimaron la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuego? ¿Cuántas vocaciones nunca nacieron, nunca fueron siquiera puestas en discernimiento porque ese joven, esa joven no tuvo la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuego? ¿Cuántos matrimonios llegaron al divorcio, a la separación, porque no tuvieron una real experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Porque ¿cuántos abandonaron su fe y la iglesia porque no tuvieron esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Hermanos, es imposible encontrarse con Jesús y no amarle y no seguirle. Cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús es tan cautivador, su fuerza, su amor es tan grande que te atrae hacia Él y solo quieres estar con Él y solo quieres hablar con Él. Y en algún momento de mi vida, cuando yo, gracias a Dios, un sacerdote, el padre Pepe Villegas, yo le decía conversando: Padre, creo que me estoy fanatizando. Yo solo quiero estar rezando el rosario, quiero estar en el Santísimo, quiero recibir a Jesús en la Eucaristía. Yo quiero estar con Jesús solamente. Yo en ese tiempo estaba soltero y el Padre me dijo: Willy, eso es amor. Tú amas a Jesús. Hermano, cuando uno se encuentra con Jesús, solo quiere estar con Jesús. Y Jesús no te quita tu vida, no te abstrae de tu vida, sino que te conecta más profundamente con tu vida. Por eso, años después conocí a mi esposa, nos enamoramos y Dios nos regaló a ella y a mí un ministerio para predicar la palabra. Es que Dios no te quita. ¿Por qué tener miedo de esta fuerza transformadora del bautismo en el Espíritu en mi vida? No debo de tener miedo, debo de abrir mi corazón. Y hoy yo quiero decirte: tantas veces has querido orar y no puedes orar. ¿Cuántas veces quieres leer más la palabra o la lees y no la entiendes y te rindes? ¿Cuántas veces has querido perseverar
y te cuesta trabajo perseverar en tu comunidad, en tu grupo, en la parroquia, porque ves tantos malos testimonios de algunos creyentes y que tú repeles y te vas. ¿Sabes qué? Cuando tienes el bautismo de Espíritu Santo y fuego en tu vida, todo eso se hace cercano. La comunidad, a pesar de sus errores, pecados, fallas, defectos, yo igual persevero. A pesar de que la palabra de Dios puede cuestionarme, puedo tener pasajes bíblicos que no los comprendo, viene el Espíritu Santo y me ilumina. Y que la oración que me cuesta tanto realizar, viene el Espíritu Santo y me ayuda a orar. Hermanos, hoy yo quiero pedirte que a partir de ahora prepares tu corazón pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, para que des fruto y ese fruto sea permanente, porque tarde o temprano necesitas tener esa experiencia. Los fariseos y los saduceos decían: nosotros no necesitamos de ese mensaje, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y le respondió Juan el Bautista: Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. De las piedras. Así es que el orgullo espiritual, la soberbia espiritual, la autosuficiencia espiritual es un obstáculo, porque me llena de orgullo, me creo superior a los demás, miro de arriba abajo a la persona como que pobre, inculto, que no sabe de Dios, no sabe de lo que enseñan los grandes teólogos. Toda esa soberbia, todo eso que guardamos en nuestra cabeza, a veces solamente se vuelve un obstáculo para encontrarme con Cristo. Por eso San Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque allí en la cruz es donde aprendemos la humildad, aprendemos la sabiduría de Dios, aprendemos el ser dóciles a la voluntad de Dios. Cuidado, que no vayamos a ir por la vida diciendo: yo no necesito del bautismo en el Espíritu. Eso es para aquellos que tienen un grupo, que pertenecen a un movimiento de la iglesia. Yo no necesito de eso. Todos necesitamos del bautismo en el Espíritu, porque eso no es propiedad de un grupo de la iglesia. Eso no es propiedad del movimiento de la renovación carismática. Esto es Dios, Espíritu Santo, que se da a todos, a todo aquel hombre, mujer, que quiere de corazón recibir la experiencia de Dios. Y la buena noticia es que es para ti ahora, si tú lo quieres, si tú lo pides. Y yo quiero animarte a que abras tu corazón y pidas ese bautismo transformador que te va a renovar y te va a liberar. Amén. Amén.